Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Hoy tengo conmigo de nuevo a Marilú de Ecuador. Ya ha estado conmigo en un par de ocasiones, si no lo recuerdo mal. Y como normalmente estudia en algunas de las clases que imparto, he decidido grabar esta, donde vamos a ver la relación de la enseñanza del maestro Yeshua, con las leyes de 3 y de 9, que son las leyes fundamentales del universo y que Mr. Gurdjieff expresó en el famoso símbolo del eneagrama, el símbolo de los símbolos, que sintetiza estas dos leyes de manera increíble. Es un símbolo que se asocia mucho a la música, a la vibración, a la armonía. La ley de 3 y la ley de 7 operan en la armonía. Y ahí me sorprendió que las bienaventuranzas que enseñó el maestro, que podéis encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, y en Lucas también, lo que pasa es que ahí están más incompletas. Es mejor irse al capítulo 5 de Mateo, y ahí las tenéis, las 9, encajan perfectamente con el eneagrama, incluso con lo que podemos llamar los eneatipos, que fue otra enseñanza que se asoció al eneagrama muchos años después de que Gurdjieff enseñase con este símbolo. Y los eneatipos, pues bueno, son 9, está el perfeccionista, el ayudante, el triunfador, el melancólico, el observador, que es el 5, ¿no? Pensador también se le llama, el 6 sería la leal, la 7 sería la hedonista, la 8 sería pues, el justiciero, el 9 el pacificador. Entonces, todo eso también se puede ver. Es solo una parte, una mínima parte, porque con el eneagrama podemos comprender absolutamente todo. Si no lo puedes poner en el eneagrama, no lo comprendes. Entonces, nada, le dije a Marilú que tratase de combinar lo que es la enseñanza de los eneatipos con las bienaventuranzas en el eneagrama, a ver qué salía, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha salido. Estoy impaciente por saberlo. ¿Estás preparada? Sí, claro que sí, Fernando, aquí estoy. Muy bien. Bueno, en el que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, Ujú. pues ese estaría en lo que es, em, yo le relaciono, podría ser tal vez con el uno por el asunto de la humildad. Muy No, bien. perdón, el dos, porque el 2 trata con el orgullo y la humildad. El orgullo tiene la una parte y la contraparte sería la humildad, entonces el 2. Muy bien, bueno, es un criterio que se puede aplicar. Con el uno también, porque el uno, digamos que es como muy airado, ¿no? Y demasiado perfeccionista, ¿no? Según ese criterio. Digamos que el enneagrama se puede ver de diferentes maneras, no hay que mm, fijarlo todo, ¿no? De una manera absoluta y dogmática, pero esa clasificación, bueno, puede incluso comenzarse con el uno. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Ahora hay que ver lo que es ser pobre de espíritu. Como tú dices, tiene que ver con la humildad y claro, la humildad pues se relaciona en cierto modo con la virtud de el eneatipo 2 en la tipología de los eneatipos, pero también con el uno, ¿no? El uno puede ser muy orgulloso a nivel de pedir que los demás sean demasiado perfectos, ¿no? Entonces, ser pobre de espíritu puede encajar ahí, en esos dos, puede encajar incluso en cualquiera. Yo diría que es la fundación de la enseñanza de Yeshua. Por eso es el primero. Por eso comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Ser pobre de espíritu no tiene nada que ver con carecer de cosas materiales, de bienes materiales. Tal vez está asociado con la Malhut, porque te dice, pues de ellos es el reino de los cielos, y reino tiene que ver con la Malhut. Sí, pero Y no cualquier Malhut, el reino de los Shemaim, ¿no? ¿Cuál es ese reino? Eso sería otro plano, ¿no? pero hay 7 cielos.
Claro, Raquía, Shehakim, Pilón, Mahón, Mahón, Naón. ujú, es decir, ¿a qué cielo se está refiriendo? Porque puede ser los 7 cielos de Bería, que es lo que muchos piensan, o puede ser el Malkut de Atzilut. Entonces, la cuestión es que si Yeshua nos da las llaves del reino, que son la voluntad y la conciencia, eso tiene que venir de Atzilut, ¿no? De la emanación. Por tanto, ser dueños de nuestro ser, de nuestra vida, implica que operamos desde la humildad de la conciencia y de la voluntad. Por tanto, se puede pensar que es el Malkut de Atzilut. Yo lo llamé Malkut Hashemi, de mi nombre. Es el reino de mi nombre. Pero bueno, el reino de los cielos sería el Malkut de Beria, que se puede interpretar como el comienzo de la Neshama, ¿no? También se puede leer así. Sí. Pero aquí dice los pobres en espíritu. ¿Podría ser el Ujú. espíritu asociado con la Neshama? Claro, la Neshama se puede interpretar como espíritu, como soplo, como la mente elevada a la consciencia. Y el Da'at Elyon, el conocimiento elevado de la Neshama, sí que sería la conciencia que toca a Tzilut, ¿no? Entonces, la cuestión es que si nosotros partimos de esa humildad de consciencia y de conciencia, pues tenemos ya el camino abierto. Ese es el primer punto. Entonces lo podemos poner ahí en el número 1. De hecho, hice un esquema. Pero bueno, también se puede pensar en forma de eneatipos, ¿no? Que como digo, no agota todo lo que es el eneagrama. Lo de los eneatipos vino después. Eso lo hizo en primer lugar Ichazo. Comenzó a clasificar las personalidades y luego su discípulo Claudio Naranjo lo desarrolló. Pero bueno, es una parte muy pequeña de lo que es el eneagrama. El eneagrama son 2 leyes, la ley de 3 y la ley de 7. La ley de 3 es la trascendencia, el superar, ¿no?, lo negativo con las 3 fuerzas. Y luego la ley de 7 es el crecimiento en 7 pasos, con los 2 intervalos, ¿no? Entonces, Yeshua aplicó 9 bienaventuranzas porque conocía la esencia de estas 2 leyes. Entonces, ¿cuál es la segunda? ¿Dónde colocas tú la segunda? Sí, pero si las 9 bienaventuranzas están asociadas con el eneagrama, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Era completando o, digamos, elevándolo? Porque si hay una contraparte, por ejemplo, si en el 1 está la ira y la contraparte es la serenidad, entonces Mashiach, ¿qué hacía? O sea, hacer que se conecte lo inferior con lo superior o cómo era, o sea, son 9, pero o sea, si Mashiach se refería también a 9 con las bienaventuranzas, ¿qué estaba diciéndole? O sea, si te elevas o te restauras, tú estarás, digamos, con tus cualidades rectificadas en lo que son los cielos o los mundos superiores. Claro, el 9 hace alusión a la ley de la non aplicidad, que es la unión de la ley de 3 y la ley de 7. Así es como lo llamó incluso Mr. Gurdjieff, el maestro de danzas que enseñó de esta manera, ¿no?, con leyes de música. Y esas 2 leyes son divinas. O sea, la ley de 3 viene del absoluto, de la fuente primordial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, 3 fuerzas. Fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza reconciliadora. Entonces, ser pobre de espíritu implica que tú trasciendes tu ego. Por eso eres elevado, ¿no?, por medio del Espíritu limpio, el Espíritu Santo, o la conciencia limpia, como lo queramos llamar. Y esa humildad es la puerta estrecha. Por eso decía, ¿no?, que el camino a la destrucción es amplio, pero el camino a la vida es una puerta estrecha. Cuando tú entras a la vida, se hace más amplia, pero primero tienes que entrar. Y el primer paso es ese, es la humildad. Luego, ¿cuál sería la segunda? La segunda dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Y dónde Entonces, podrías colocar eso, por ejemplo?
podría ser en el 6, porque en el 6 hay miedo y la contraparte es el coraje. Entonces, Ujú, no sé, yo podría decir que el miedo podría estar asociado con el llanto ujú. y que recibe consuelo porque en su estado elevado establece lo que es la reconciliación, la elevación y la emuna. Está muy bien visto. Se puede ver así. Mm, También se podría poner en el 4, ¿no? En la tipo 4, que es también como muy melancólico y llora a veces sin causa justificada porque no se encuentra a sí mismo. Lo que pasa es que cuando tú escuchas la palabra llorar, te viene a la mente una persona llorando, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Pero claro, eso es un sentido literal. Entonces, ¿cuál sería el sentido más espiritual de esa frase? Podría ser la incapacidad para recibir una luz superior como es la Hogma, que lo que hace es desplegar en la vasija como luz circundante, Ujú. y eso son las lágrimas, el llanto. Podría ser, mm, pero esa incapacidad, digamos, que tiene que tener algún tipo de voluntad de apertura, ¿no? De querer recibir, ¿no? Aunque no podamos recibir todo. Ahí el llorar, yo lo asocio mucho también a el sufrimiento consciente. Hay cosas que no podemos evitar y que nos duele. Estar aquí en el mundo, pues duele. Es un llanto del alma, diría yo. Vivir aquí para ayudar a otros implica que tu alma llora. Y de ahí nos vienen ciertos anhelos, ciertas tristezas, porque hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. Y eso es el sufrimiento consciente. O sea, elijo cargar con el pecado del mundo, como se diría antiguamente. Incluso mm, poner la otra mejilla, como decía el Mesías, pero eso no es físicamente. Poner la otra mejilla es no reaccionar negativamente ante los insultos o cosas negativas que nos ocurren. Entonces, bienaventurados los que resisten, ¿no? Los que sufren conscientemente porque ellos serán consolados. ¿Por qué? Porque tarde o temprano llega una energía más elevada que te saca de ahí. Entonces, así lo interpreto yo. Sí, eso también podría estar asociado cuando el Mashiach dijo Eli, Eli, lama sabachthani, porque es un llanto, no se ven lágrimas, pero es un llanto, es un clamor interno del alma que estaba en un estado, digamos, difícil, el cuerpo estaba ya por separarse de lo que es el alma y pues venía lo que sería el consuelo, ¿no? Tal vez el consuelo era la separación ya del dolor del cuerpo físico para poder establecerse en los mundos de la luz. Sí, bueno, eso es un salmo del rey David, lo del Eli Eli lama sabachthani. mm, ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Yo pienso que eso se puso ahí con un significado simbólico. Y bueno, más que sufrimiento consciente, ahí lo que está operando es el Adán caído. Es decir, me he quedado solo, porque se le fue el espíritu divino. Entonces, ahí no estaría operando el sufrimiento consciente, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El sufrimiento consciente es quien quiera ir en pos de mí, tome su cruz Negues ese sí. y sígame. Entonces, ahí el que está hablando es el Adán caído, que es el que adora a la iglesia, ¿no? Es que es el cadáver ahí en un crucifijo. No en una cruz, que es distinto. Una cosa es un crucifijo, que es un instrumento de tortura, y otra cosa es la cruz del trabajo interno, que es la ¿Sabes parte... qué? Había visto un texto donde decía que fue ahí cuando se separó el Bak el Abi del Yesud de Lila, que es ahí cuando se siente esa separación, porque tu alma llora cuando siente la distancia del bendito sea, o sea, de la fuente primordial, cuando no percibes su luz, porque cuando tú estás rodeado de la luz, no rodeado, sino digamos, integras esa luz, porque puedes estar rodeado, pero es una luz circundante que no está integrada en tu ser, en tus vasijas, en tu ser interno. Entonces es una luz que no la estás asimilando, no la percibes. Entonces, ese es el llanto, digamos, por la luz de la Jogma. Claro, Y yo revisé ese texto en donde decía algo de la separación de lo que es Abi de Yesud. Y esa separación es lo que hace gemir.
y eso está asociado también con Immanuel. Le asociaban, no recuerdo exactamente cómo, pero le asociaban el mi con el él y le unían como Immanuel y decía que era la separación divina y le asociaban mucho con ese clamor. Entonces el consuelo yo entiendo que es la restitución de esa conexión o esa unión por lo que produjo el llanto que era la separación. Entonces ese sería el consuelo que estaría asociado con la Ruach HaKodesh. Sí, es exactamente eso. O sea, cuando sufrimos aquí es porque no estamos recibiendo directamente las emanaciones del bendito. En cuanto tú recibes esa energía más sutil, el dolor cesa. Por muy enfermo que estés incluso. Hay gente que está muy enferma y que de repente recibe un influjo de esa energía curativa y deja de sufrir. Y en esos momentos puede abandonar incluso el cuerpo. Es como morirse sin dolor. Eso es lo mejor, ¿no?, que nos puede ocurrir. Es una bendición. Pero para eso hay que familiarizarse con esa energía antes de morir. La liberación puede ocurrir en cualquier momento de la muerte, siempre y cuando pues, haya habido algún intento, ¿no?, alguna actitud consciente. Y bueno, fíjate que yo puse la bienaventuranza segunda en el 2, en el mi, porque tiene que ver también con la dualidad, ¿no? Cuando estamos sufriendo hay una confrontación. Entonces el 2 tiene mucho que ver con eso a nivel simbólico también. Así como la humildad es unificarse, porque ya no hay dos maestros dentro de nosotros, ya no hay oscuridad, digamos que solo hay uno, solo puede haber un maestro real. Y ese maestro real no es nuestro ego personal, es algo más elevado, ¿no? Entonces, cuando somos humildes también superamos la confrontación y podemos sentir el llanto del alma, pero también ser consolados, ¿no? Luego la bienaventuranza tercera, ¿dónde podría encajar? A nivel de eneatipos, bienaventurados los mansos. La tercera. En la tercera yo tengo bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ahí sí calzaría precisamente con el 2 que tú dices, pues porque ahí está lo que es el orgullo y la humildad. Pero en cambio a mí se me desencaja porque yo ya utilicé el 2 Con el 6. con la primera bienaventuranza. Pero también le podría relacionar con lo que es el 4, porque en el 4 dice la envidia y la contraparte es la ecuanimidad. Entonces, entonces cuando se alcanza la humildad, pues no hay motivo para tener envidia, que estaría superando lo que es el aspecto de la sombra en lo que sería el número 4 en el eneagrama. Entonces, pero dice que ellos heredarán la tierra. Entonces, no sé si la tierra se refiere a las cualidades adámicas, porque tú me habías dicho de lo que es los elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego y también el aire, ¿no? Entonces son los 4 elementos, pero eso no es que sea elementos físicos, sino que tiene que ver con cualidades. No sé si esa tierra se refiere a las 7 tierras o a superar ese aspecto de adámico que se le asocia a la tierra. Y también porque se asocia, aquí dice que es una herencia. Entonces yo me acuerdo también que se asocia lo que es la humildad con lo que es poder recibir profecía, que los profetas, para ser profetas, tenían que desarrollar mucho lo que es la humildad. Era una de las cualidades. No sé si es por eso que dice que es una herencia, porque habla de una herencia y de una tierra. Entonces no sé si la tierra prometida tiene que ver con la profecía, y ahí tú no sé qué me dices. Sí, por una parte es heredar la tierra que es el cuerpo, es decir, hacernos dueños del cuerpo, no ser esclavos del cuerpo. Y por otra parte hay una tierra verdadera. Hay una nueva tierra y un nuevo cielo, se dijo, ¿no? Porque pienso que en una línea de tiempo lo que es la evolución de la humanidad se ha fusionado con otra tierra que pertenece al mundo absoluto. Y ahí hay algo que
no podemos describir, es un mundo, no es físico, pero la heredan, digamos, todos los que pertenecen al reino del cielo absoluto, por así decirlo, o al reino de los cielos, si estás hablando de debería, porque, bueno, debería, también se puede hablar de tierras superiores, ya que pertenecen a otros sistemas solares, ¿no? Y bueno, la verdadera tierra es algo que heredamos cuando somos nosotros mismos, nuestro verdadero yo. Lo que pasa es que esa traducción que tienes de bienaventurados los humildes no es exacta, porque el término griego que aparece es praeis, y praeis, que es lo que se traduce a veces como mansos, es alguien que no solo no lucha frente a los que nos atacan, sino el que no se resiente, el que no tiene resentimiento, que esto es un sentimiento luciférico. Lucifer, por ejemplo, ese arquetipo quería ir por encima de los astros porque tenía resentimiento de haber sido atrapado, ¿no? en el mundo sublunar. Entonces, el intento de luchar contra las fuerzas astrales crea un tipo de orgullo espiritual y un tipo de resentimiento que es lo que lleva a desarrollar la tecnología luciférica, prometeica, que controla a la humanidad, ¿no? Pero también nos ocurre a nosotros, en cualquier caso, ¿no? Si alguien nos insulta o si alguien dice algo y nos hace sentir resentimiento, no somos mansos de corazón, o sea, el corazón está ahí luchando, está tratando incluso de imponer su voluntad sobre el otro. Entonces, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, es decir, se harán dueños de su cuerpo. O sea, che, si es que te llega a la persona ese desbalance emocional por algún tipo de situación con otra persona, eso es porque la persona que lo recibe lo debe corregir, o en realidad puede ser un ataque, digamos, de algún tipo de entidad que quiere bajar la vibración de la persona para, digamos, llevarle al campo de batalla de ellos, donde si es que hay alguna reacción, pues ya tienen algún tipo de derecho legal. O sea, cuando tú puedes verte reflejado en otra persona, porque hay algo que en lo que tú tienes que rectificar o en lo que alguien tiene que rectificar, eso es porque hay un aspecto en ti, pero puede ser que no es en sí en ti, sino que hay entidades que tienen esa tendencia, digamos, draconianos, reptilianos, tienen veneno, como la serpiente que tiene un veneno. Entonces, si es que no está bien, el sistema energético puede llegar a la persona. Entonces, ¿cómo establecer eso de la bienaventuranza en el aspecto de la humildad para poder heredar esa tierra, esa tierra prometida? Ujú. Yo no pienso que en todos los casos sea una entidad lo que te está atacando cuando sientes orgullo o resentimiento. Puede formar parte de tu programa astral. O sea, tú tienes un cuerpo planetario emocional que se ha ido formando por irradiaciones de los planetas. Entonces, si eso no está rectificado, si no está limpiado, tú operas en piloto automático. De hecho, cuando un alma entra por un portal, un día, un mes y un año, tiene ya un programa astral. Y eso te hace tener unas tendencias. Hay personalidades que son más vanidosas y orgullosas que otras. Por ejemplo, Leo. Leo es una personalidad vanidosa porque quiere brillar, quiere ser como el sol y es muy orgullosa. Es muy eneatipo 3. El eneatipo 3, dentro de la tipología de Ichazo, por ejemplo, tiene que ver con el que quiere triunfar, el que quiere conseguir metas, es muy vanidoso, se pone máscaras, trata de aparentar, da prevalencia al parecer y no al ser. Entonces, se siente resentido cuando alguien no le reconoce su imagen. Por eso encaja también muy bien en el eneatipo 3 esta bienaventuranza. Pero bueno, eso sería, digamos, una interpretación. Dentro de lo que es la enseñanza de la octava,
podemos verla como el choque adicional, ¿no? El primer choque adicional en el estudio de sí es el recuerdo de sí. Es decir, ser conscientes de que somos conscientes. O sea, separarnos de la emoción, del pensamiento, es la desidentificación, que es lo que decía Yeshua, ¿no? Quien quiera ir por de mí, niéguese a sí mismo. No su yo real, sino su viejo yo, que es el yo que reacciona con los sentimientos de orgullo, vanidad, rabia, rencor. Hay que separarse de todo eso, o sea, contemplarlo como si fuese algo que no va con nosotros. Por eso encaja muy bien aquí, ¿no? El primer choque entre mí y Fa. Para pasar de mí a Fa necesitamos un impulso adicional de conciencia y voluntad. Sí, una inquietud. Cuando se produce el salto de mi a fa, es donde tiene que darse un vacío, debe haber un vacío. Suele haber un vacío. Es decir, si no haces nada, hay un desvío. La octava se desvía. Si tú no prestas atención, si tú no eres consciente, cuando tienes que ser consciente, la existencia te lleva por donde sopla el viento. Entonces hay un vacío de meta, hay un vacío de conciencia, de voluntad, porque no aplicas la ley, te dejas llevar por la corriente. Entonces, con esto lo que hacemos es ir contra la corriente mecánica. Utilizar la ley de 3 sobre la ley de 7, porque la ley de 7 se puede romper, las octavas que se rompen, que se desvían. En la naturaleza todo opera así, todo sigue octavas que se rompen, por eso nada va en línea recta, todo se desvía, a menos que tú apliques una fuerza e impidas que algo pues siga su curso mecánico. Entonces esto es romper la mecanicidad, pasar de ser un robot a ser un ser consciente con voluntad, es decir, tener la corona y habitar el reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos es el reino. Es decir, tú eres rey. Tú estás al mando de tu cuerpo, por eso heredas la tierra, es tu cuerpo. Y también tu alma, la estás salvando, porque el alma vive en el cuerpo. Y eso es ejercer justicia. O sea, llegas al 4 para ejercer justicia. Pero a nivel de neatipos, ¿con cuál lo podrías asociar? Ya el que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Podría ser con el 5, porque bueno, en el 5 está lo que es la sombra, la avaricia y la luz, la generosidad. Pero también dice que se enfrenta a retos y luchas ante desarmonías y genera lo que es el trabajo de unificación. Es una manera de verlo, también con el justiciero, ¿no? Que tiene sed de justicia, pero bueno, con el 5 entraría muy bien también. Porque el 5 digamos que es avaricioso, en principio, en piloto automático. Pero cuando se da cuenta de que tiene que compartirse y funcionar en sociedad, pues claro, tiene que ser generoso. Lo que pasa es que hay algunos que son generosos y aparentemente justos con intenciones torcidas, que es lo que les pasa, ¿no?, a los grandes dirigentes de las redes sociales, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus intenciones detrás de todas esas cosas que hacen, ¿no? Supuestamente filantrópicas. Que dicen, uy, qué justo es, ¿no?, que ha dado 10 millones de dólares a esta fundación, pero ¿por qué lo hacen? Entonces, eso es justicia. ¿De qué justicia estamos hablando, no? Cuando Yeshua hablaba de justicia, porque no Yo es lo creo mismo que la... también ahí estaría lo que es la justicia, pero con la mente mesiánica. Porque Claro. también me viene esa parte en donde el Mashiach llega a una mujer adúltera y todos la querían apedrear. Y entonces Mashiach, ¿qué tipo de justicia aplicó? No aplicó la justicia de este mundo, Claro. que sería, digamos, el canon o las leyes que tiene este mundo, sino que él aplicó una justicia divina. Esa justicia divina consiste en lo que es Ora Haba Shalom Haim. Tienes que mirarle con amor, tienes que generar lo que es la vida y también no puedes irte contra las leyes de la vida. Y también lo que es la luz que tiene que manifestarse a través de esa acción que está realizando, y eso es lo que genera la shalom, porque si es que le condenaba a la mujer, pues ahí no se establecía shalom. Entonces, shalom, paz
Entonces ahí entiendo que esa justicia a la que se refiere es una justicia que no es de este mundo, sino que es de los mundos de luz, donde no es ojo por ojo, diente por diente, sino de restaurar y restituir, de no hacer el pecador más pecador, sino, digamos, restaurar en él o en ella la vida. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Mashiach? Ahí dice que se escribió algo en la tierra. No sé si hay un texto donde dice que escribió los pecados de ellos y les dijo, bueno, entonces el que es inocente o no tiene pecados, pues que lance la primera piedra. Entonces creo Sí, que cada uno ahí se confrontó con el tipo de justicia que estaba queriendo hacer. La justicia de este mundo es diferente a la justicia que establece el Mashiach. sí, totalmente. Y curiosamente, en ese pasaje, Yeshua no lanza piedra. ¿Por qué? Los cristianos dirían, uy, es impoluto, no tiene pecado. Claro, si tiene un cuerpo físico, ya es resultado de la caída de Adán, ¿no? Por tanto, tiene pecado. Mm, Por eso carga con el pecado del mundo. Es decir, ser perfecto no quiere decir que no tengas algo imperfecto, sino que la justicia verdadera es cargar precisamente con el pecado y limpiarlo tú. Con el pecado, con el tropiezo, con la transgresión, como queramos llamarlo, porque lo de pecado suena un poco religioso. Y luego hay otro matiz, y es que tenemos que ser justos con nosotros mismos. Es decir, que qué vida estamos llevando está de acuerdo a lo que realmente desea nuestro verdadero alma, porque si no, no somos justos. Entonces, violar esa justicia nos hace reos del mundo, nos hace esclavos. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, para ser lo que tienen que ser, porque entonces serán saciados. ¿Cómo? Disfrutando de su verdadero ser. Y fíjate que el eneatipo 4 es el melancólico, pero también el individualista, porque busca su originalidad. Es curioso cómo encaja también desde ese punto de vista, ¿no? El eneatipo 4 es muy envidioso cuando no se encuentra a sí mismo, es decir, cuando se traiciona, cuando no es justo, cuando busca fuera lo que tiene dentro. Es curioso, ¿no? Como el eneagrama, siendo un diagrama, un mapa, te hace conocerte más, porque te dirige, digamos, a donde tienes que ir, ¿no? Siguiendo las dos leyes. Es decir, como te decía el otro día, el mapa no es el territorio. El territorio lo tenemos que descubrir dentro de nosotros. Pero bueno, es una manera de resumir, sintetizar y verlo de manera clara, ¿no? Luego la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia o recibirán misericordia. ¿Dónde se podría colocar esto a nivel de eneatipos también? Bueno, yo le he colocado a esa bienaventuranza en lo que es el 8, porque el 8 tiene la sombra que es la lujuria y la contraparte que es la inocencia. Ujú, Y ahí estaría lo que es la trascendencia y los destellos de hacia trascender, digamos, esta dualidad. ujú. Sí, también los 8 son muy vengativos. Entonces necesitan misericordia, necesitan perdonar, ¿no? Que es lo que decía el maestro, ¿no? En la oración. Perdona nuestras deudas en la medida en que nosotros perdonamos, porque si no perdonas no eres perdonado, ¿no? Como dijo él, si no perdonas, tu Padre en el cielo tampoco te perdonará. ¿Por qué? Porque la conciencia no te deja libre. O sea, si tú tienes conciencia y haces algo en contra del amor, pues eso te va a generar remordimiento de conciencia. Ahí parece que también hay como una ley para interaccionar correctamente en este mundo, ¿no? De la siembra y la cosecha, porque si tú quieres cosechar algo, primero tienes que sembrar. Claro. Entonces, si quieres, digamos que haya rahamim, misericordia contigo, también tú tienes que ser misericordioso en tu interacción en este mundo, porque este universo, este mundo te da de la misma forma como tú estás interactuando. Ujú. Entonces, eres tú quien está accionando este universo. Claro. Podemos también percibir la ternura del corazón, porque misericordia es miser cordos, el que tiene un corazón tierno, ¿no? Y en ese sentido también se podría poner en el tipo 4.
porque el enatipo 4 tiene que armonizar sus emociones y ser muy compasivo con los demás, o incluso en el enatipo 2, que tiene que ayudar, servir, tener misericordia. Pero bueno, como tú has dicho, en el enatipo 8 encaja mucho. Luego, la sexta bienaventuranza. Aquí entramos en otro choque. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo he puesto ahí su rostro omnipresente, porque como dijo el Mesías, ¿no? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y el Padre es la fuente primordial. Entonces, si Él estaba expresando el amor y la luz primordial, y lo estaban viendo, es porque ellos, digamos, le habían reconocido, tenían cierta limpieza de corazón. Ujú. Entonces, ¿a ti qué te sugiere esa limpieza de corazón? Bueno, yo le he colocado en lo que es el eneatipo 9, porque Ujú. ahí está lo que es el primer contacto con las ideas y es el ajabá. El ajabá es lo que te lleva a, bueno, tienes que limpiar tu corazón para poder integrarte en la fuente, que la fuente es el ajabá. Y eso te permite mirar, que mirar es la Jokma. Mirar no con los ojos de este mundo, sino dice verán a Dios, pero bueno, verán a Elohim, no creo que sea trascendente, sino existente. Entonces verán a la fuente primaria, verán, digamos, es la Jokma que está accionando tu vida. Paso previo tiene que haber ese corazón que tiene que estar restablecido, porque hay un corazón torcido, hay un corazón, digamos, de piedra, y aquí se habla de una restauración hacia un corazón limpio. Entonces yo creo que eso se establece también en el primer contacto que se tiene con las ideas, por lo que sería el ená, que es el yo soy, y es lo que te conecta con el ajabá, la limpieza de corazón. Y Ujú. bueno, este eneatipo 9 dice que el aspecto de sombra es pereza de sí y pues el aspecto positivo es la diligencia. Entonces yo le he relacionado así, no sé tú qué me dices. Sí, bueno, el eneatipo 9 es el pacificador, ¿no? El que trae armonía y claro, tiene que limpiar su corazón. Para eso mm, tiene que deshacerse de todo lo que le hace ver el mundo como una amenaza, como algo de lo que tiene que huir. Porque cuando no está limpio de corazón, lo que ve es discordia y quiere alejarse. Eso, por ejemplo, es la neurosis de los que tienen esa tendencia. Entonces, los que tenemos, por ejemplo, esa tendencia 9, tenemos que limpiar efectivamente nuestra mente y nuestro corazón para no tener que estar huyendo de lo que nos desagrada, porque es lo que hace el tipo 9, que es indolente de sí mismo. O sea, no quiere contemplar las emociones negativas, entonces se retira. O no quiere causar un incendio, entonces se retira. Pero puede ver la situación como algo divino. Yo muchas veces mm, salgo de situaciones complicadas dándome cuenta de que incluso las experiencias negativas son parte de la ley de tres, porque la ley de tres es ley positiva o afirmativa, ley receptiva o negativa y la fuerza reconciliante, ¿no? O sea, fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza reconciliante. Entonces eso es parte del movimiento divino. Por eso existe la posibilidad del mal. Nada escapa a la ley divina. O sea, la ley divina no puede dejar de lado lo imperfecto, porque si no, no sería perfecta. Esa es la paradoja, ¿no? Porque claro, si no tuviese sentido, no existiría la posibilidad del desvío, del mal, del hijo que se sale de la casa del padre, ¿no? Que eso es el mal. El mal fue originado por el hijo que se aleja y luego que vuelve. No existe el mal absoluto, como dicen los dualistas babilónicos. El diablo en sí mismo no existe. Es la misma luz que se separa y que luego tiene que volver. Si no, no hay diablo. Entonces, claro, Sí. bien. Sí, También dime. se ve que hay una relación del corazón con lo que es la vista.
y la vista puede ser la percepción de la realidad. Claro. Entonces, un corazón que está, digamos, roto, quebrantado, o es un corazón de piedra, va a percibir una realidad diferente a la que sería un corazón limpio, porque el corazón limpio tiene apertura para lo que es el llenado de la luz. Mm. Entonces, yo creo que también ahí está esta rectificación que se realiza a través de la conexión con el Mashiach, porque ahí dice que con ese corazón limpio verán. Entonces, es la percepción de la realidad en la que se encuentra la persona, porque a veces también las situaciones difíciles pueden ser percibidas como que la persona se desmorona o se hace pedazos o se fragmenta, o que la persona es restaurada y restituida al superar esos estados que le han estado, digamos, llevando, estados de un nivel o de una densidad inferior, que ahora los tiene que dejar para elevarse hacia una conciencia superior. A Mm. veces es necesario esos golpes para soltarse de muchas cosas, de Sí. religiones, de creencias, de ideologías, de, digamos, de muchas cosas. Creo que gran parte del proceso de la limpieza del corazón tiene que ser precisamente em, confrontando esos aspectos de sombra para poder, digamos, en lugar de que sean sombras, sean peldaños para poder remontarte hacia lo que es tu conciencia espiritual en los mundos superiores, que te permite ver, ya no con los ojos de este mundo, sino, digamos, con los ojos de una conciencia de, digamos, la mente del Mashiach, los ojos Mm. del Mashiach. Ujú. Sí, es una manera de trascender la dualidad, ¿no? El que es limpio de corazón ya no ve separación, por eso puede morar en la oscuridad con la mente de la comprensión, ¿no? Y es curioso que está justo en el choque número 2. En el enagrama hay dos choques, el primer choque consciente y el segundo choque consciente. Y curiosamente el segundo choque consciente tiene que ver con trascender las emociones negativas, transformarlas. Es curioso. mm, El maestro tenía que ser consciente de esto, evidentemente. A lo mejor no utilizó este diagrama del eneagrama, pero claro, el eneagrama son dos leyes. Entonces, todo lo que se puede comprender se puede expresar en el eneagrama. Luego tendríamos la séptima bienaventuranza, que es bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos del Padre, podríamos decir, el Padre Supremo, ¿no? O de la fuente primordial. ¿Dónde podríamos poner esta bienaventuranza? Dentro de un eneatipo. Bueno, yo le he colocado en el 3 porque el 3 dice que la sombra es la vanidad y la luz es la autenticidad. Y también aquí se refiere a lo que es la esperanza, el compromiso e impulso de intención y atención. Entonces, pues cuando establece ese compromiso, impulso, intención, atención y esperanza, pues yo creo que eso está asociado con la paz, con la shalom, porque mm, está integrando lo que son las tres columnas, lo que es la luz, la vida y el ahabá. Y entonces ahí puede haber el fruto de esto que es la paz. Entonces, cuando tú integras todo eso, puedes, aquí te dice, ser llamado hijo de, bueno, aquí pone Dios, pero yo lo entiendo que es hijo de la fuente primordial, hijo Sí. del bendito sea, podría ser. Entonces, conectas, digamos, a través de lo que es establecer el fruto de las tres columnas hacia la cuarta columna, que es la Shalom. Y entonces ahí estás en la densidad o la vibración de lo que es Ben. Ben es hijo, entonces yo creo que está asociado también con lo que es Vina, pero Vina de Azilut, porque ya nos está hablando de las cuatro columnas rectificadas, de las cuatro columnas que se oponen al sistema de este mundo, Sí, que se opone a lo que es... para los que no sepan, es el entendimiento. Vina es entendimiento. Ujú. Sí, entonces ahí se opone a lo que es la cultura, la moral y la política. Entonces son, digamos, las columnas de la luz, porque para que haya shalom, tú tienes que equilibrar y armonizar todo lo que hay en ti. Eso significa al lado derecho, al lado izquierdo, hacia lo central, que son las sefirot, ¿no? A ver, refiriéndome a las sefirot, Hagat, Hagat, Nehi. Entonces,
eso te establece en lo que es una shalom contigo mismo y eso se proyecta hacia tu mundo exterior. Claro. Entonces, solo ahí puede ser llamado hijo. O sea, hay muchos que dicen, sí, yo soy hijo, sí, yo soy heredero, yo soy esto, este otro, pero el yo soy está bien porque te estableces en la sefirá superior, que es Ená, yo soy. Sin embargo, aquí nos está diciendo una clave, que para ser llamado hijo, que en muchos textos nos dice, hijitos, a vosotros me dirijo, y ustedes ya no serán llamados amigos, sino serán hijos, como hijos herederos y dueños, digamos, del reinado, del trono con el cetro. Entonces, dice que bienaventurados los que procuran la paz, porque esa paz, esa shalom, es la que te hace digno de ser llamado hijo, pero para ser un hijo tienes que pasar por el proceso de esa restitución y restauración en un equilibrio de 3 columnas para poder establecer lo que es la paz, que es un fruto. La shalom es un fruto, una consecuencia. No es algo que se consigue, digamos, con protestas, con, digamos, diálogos políticos, sino que es algo que tú lo atraes en tu ser. Por eso también en las profecías del Mashiach se hablaba de que será un tiempo de shalom, porque tú estableces una shalom contigo mismo, una shalom interna, una shalom a nivel de tu sefirot, un equilibrio que armoniza no solamente tu vida, sino también la estructura del cosmos. Sí, además hay que ser armonioso a todos los niveles, ¿no? Armonizarse con el mundo quiere decir que la cultura en sí misma no es mala, si tú la armonizas. Esto es cultura, esto que estamos utilizando, ¿no? Son letras, es un lenguaje, un diagrama que proviene de la cultura geométrica, ¿no? Entonces no tiene por qué ser mala. Incluso la política puede ser interna, ¿no? Cómo riges, cómo gobiernas tu mundo. Entonces la política no puede ser mala cuando tú pacificas. O incluso la religión, si tú lo interpretas como religarte a ti mismo, ¿no? O sea, todo se puede transformar. Bienaventurados los pacificadores. Yo lo asocio al eneatipo 9 también, porque es el pacificador, ¿no? Pero bueno, tal y como lo has visto tú, encaja muy bien, porque se parece también a bienaventurados los mansos. Los mansos también son los que pacifican, ¿no? Pero claro, el sentido es distinto, porque mansos viene del griego, praeis, que son los que no se resienten. Y los pacificadores son los que establecen la paz entre opuestos, ¿no? Son los que vinculan o los que ligan, los que reconcilian el mundo al bendito, que es lo que también dijo Pablo, ¿no? Que el Mesías reconcilió el mundo a lo divino. Luego la bienaventuranza octava, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. ¿En qué neatipo lo podríamos poner? Bueno, yo le he colocado en lo que es el eneatipo 1, donde está la sombra, la ira, y la luz, serenidad. Y aquí dice que los primeros pasos y autoestudio. Entonces, tiene que realizarse primero un autoestudio interno y serían los primeros pasos en lo que es el trabajo hacia lo que es el ahabá, el amor. Entonces, a veces esas persecuciones pues están asociadas con situaciones en donde se tienen que cerrar ciclos no precisamente de la persona, ¿no? Sino de, de lo que ha pasado en sí con bueno, nosotros estamos estructurando el cuerpo del Mashiach y él como cabeza pasó lo que tenía que pasar, hizo lo que tenía que hacer y nosotros como cuerpo pues estamos completando lo que es la estructura completa del Adán Kadmon. Entonces, si es que esos estados de persecución, pero no cualquier persecución, sino por causa de la justicia, eso ya les da, digamos, no hay que ver en sí la persecución, aunque sí trae, digamos, problemas emocionales, económicos y de todo tipo, sino que esa es una bendición porque está asociado con lo que es el reino de los cielos. Y esta vez sí yo creo que este reino del que se refiere es la Malhut de Atzilut, porque es un proceso en donde habla de haber pasado por lo que son persecuciones, acusaciones, pero no es que persiguen o acusan por cualquier motivo, sino que es porque ellos están buscando la justicia. Y he visto mucho de lo que ha sido la vida de muchos grandes sadikim, quienes
precisamente por llevar, bueno, la Betzora. En la Betzora nosotros tenemos a Esteban, tenemos a los Talmidim del Mashiach, pero también muchos sabios que fueron perseguidos precisamente porque no querían que salga a la luz lo que era esa sabiduría, esa jogma, ese legado que ellos tenían a través de sus escritos. Entonces hubo mucha persecución, hubo mucha expropiación, digamos, incluso de bienes. Tuvieron que salir, incluso ya amenazados de muerte, muchas cosas más como se establece con lo que le pasó a Bala Sulam, lo que le ha pasado también a muchos otros sabios que no han querido que saquen a la luz la verdad de lo que es la sabiduría, para que salgan de lo que son los estados religiosos y empiecen, digamos, el camino de ascenso a través de lo que es el Sulam, que es la escalera. Mm. Entonces, yo creo que esas persecuciones están asociadas precisamente con lo que es alcanzar un nivel de vibración y de densidad mucho más elevado, porque te desprendes de todo lo que es este mundo. Esto te sacude de muchas cosas, te replantea en tu propósito, porque tú tienes incluso dentro de un mundo dual, ¿qué vas a decidir? Te están presionando por que sigas la justicia, que sigas, digamos, el camino que tú tienes en tu propósito y en tu predestinación, o que ya no te persigan y que te hagas al sistema de este mundo. Creo que eso ha sido la situación que se han presentado en ellos, y por eso es que eso, al superar, se podría decir que una prueba que no, el bendito sea no tiene por qué probarte, pero la situación que te ponía este mundo para que tú te conectes ya sea a lo que es el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. Entonces ahí está lo que es el Malhut Hashamaim. Entonces yo creo que esta bienaventuranza está asociada con el Mashiach, porque te revela lo que es, imagínate, solo el Malhut, todavía falta, yo creo que es Malhut de Atzilut, ¿no? Entonces todavía falta lo que es la parte superior de esa estructura. Sí, Entonces, además el fíjate que reino. es como un espejo, ¿no? El, el 1 se refleja en el 8 porque es el espejo, ¿no? Y es donde se menciona el reino de los cielos, los dos. O sea, no hay coincidencia aquí. Es porque Yeshua lo hizo así a propósito. No es una mera casualidad. Y como bien dices, puede ser el reino de Achilut y este el reino de Beria. O sea, comenzamos en Beria con la eh, conciencia de Adán, pero acabamos, ¿no? Elevándonos a ese nivel, porque el Adán es elevado. O sea, las bienaventuranzas tienen una estructura interna. Y curiosamente, el eneatipo 8 es el justiciero. O sea, coincide también con eso. Y olvidé mencionar que bienaventurados los pacificadores, aunque puede encajar con un eneatipo 9, también tiene que ver con el 7, porque el 7 es el hedonista, y el hedonista tiene que pacificar sus pasiones. De hecho, en la Torá se considera que la lujuria se vence con shalom. Hay 7 fuerzas, ¿no?, del ser. Shalom, Shema, Tzadkenu, ¿no? El Yud Hav Hei, Shalom, Yud Hav Hei, Tzadkenu, Yud Hav Hei, Nisi, ¿no?, la victoria. Yud Hav Hei, Shema es la presencia. La presencia es lo que se establece, ¿no?, con el espíritu. Todas esas 7 cualidades, porque son 7 las que se asocian al verbo de ser, se pueden colocar en el enneagrama. Eso lo podemos hacer otro día también. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Como por causa de la justicia, los perseguidos adquieren el reino. Y se relaciona con el 8. Lo que tú me has comentado también recuerda mucho a la bienaventuranza 9, porque dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, es decir, os difaman, mienten acerca de vosotros, porque por esa causa también fueron muchos profetas encumbrados en los cielos. Creo que esa es la frase que se utiliza en el Nuevo Testamento. Es decir, compara al que es insultado o difamado a los profetas que han sido perseguidos, ¿no? Y bueno, aquí encaja con el punto 9, porque es el desarrollo final, lo que tú has dicho, ¿no? Cuando tú eres
además de una persona que ha vivido en la tierra, pues alguien perseguido por todo lo que has traído, es como lo máximo, ¿no? El punto de desarrollo máximo. Así que es absolutamente mágico, ¿no? Lo que, lo que ha ocurrido con la unión de las bienaventuranzas y el eneagrama. Vamos. Habría también mucho que seguir diciendo, pero no quiero hacerlo demasiado largo. ¿Tienes algo que añadir? Sí, creo que también estaba preparando a través de todo esto de las bienaventuranzas un camino para que también estemos preparados, porque cuando se habla, por ejemplo, de esta última bienaventuranza donde dice que insulten y persigan y digan todo tipo de mal falsamente a causa, digamos, de mí, que dice el Mashiach, pero ese mí tiene que ser la luz superior que revela ese Ahavá, esa Emet. Esa luz es también lo que hace que ellos se confronten consigo mismos y Ujú, es por eso que se oponen, digamos, a eso. Entonces, acusan, persiguen, pero, o sea, considera también todo lo que es superar ese vituperio, esas persecuciones, esas mentiras, esa acusación. ujú, Entonces, estamos hablando de también de que esa bienaventuranza está asociada con una sanidad del alma, porque que te insulten o te digan que son ladrones, que son mentirosos o que son de tantas cosas que pueden estar diciendo a causa de esa luz que tú o que la persona está llevando. Entonces, es algo que sí tiene que ser sanado y restaurado. Yo escuché alguna vez también que eso de esos insultos y persecuciones tiene que ver con un tevilá espiritual, con un, como, no quiero decir bautizo, pero para que puedan entender, digamos, es un bautizo, porque te inmersa en unas aguas para purificación. Entonces, a veces entender esas bienaventuranzas cuando conoces a una persona que fue perseguida, que fue vituperada, que le acusaron, que mintieron muchas cosas y que prácticamente perdió muchas cosas, digamos, no del Olam Jabá, del mundo superior, sino digamos de este mundo, porque incluso pudo haber llegado a juicios, pudo haber llegado a situaciones en donde ya había una implicación delictiva por esas acusaciones, o personas que con sus niños les acusaban de ladrones o les decían tantas cosas, esas acusaciones quedan grabadas, impregnadas en el alma. Entonces yo creo que Mashiach en sí nos ujú. dio las directrices para que nosotros podamos estar listos y poder vencer este mundo con todo lo que podría estar preparando para quienes tienen la Betzorah o el mensaje de la luz o quienes vienen a cumplir un propósito. Entonces, no es de extrañarse que aquellos que traen la luz pues tengan que confrontar, no sé si está bien dicho, tú dime, Fernando, confrontar esas situaciones porque eso es parte de lo que es em, alcanzar, no quiero decir recompensa, pero sí, digamos, eh, porque están integrándose en lo que es mundos superiores, mundos de luz en los que tienes que despojarte de lo que es este mundo. Entonces, así ha sido con los profetas, ellos fueron perseguidos. Si tú ves de los textos de Yermías de Jeremías, todas las que tuvo que pasar, o sea, mejor si le preguntabas a Jeremías, si dices otra profecía más, ya te encerraron, ya va a hacer esto, ¿qué va a hacer de ti, Jeremías? Entonces Jeremías, ¿qué opción tenía? O sea, era su camino, era su propósito, tenía que decir lo que tenía que decir, entonces no importa si es que le tenían que atar en una cuerda o le iban a encarcelar o iba a pasar todo lo que pasó, pues él tenía un compromiso con su función, con su misión, con su propósito, con lo que tenía que hacer. Así, ¿qué decir de Isaías? ¿Qué decir de Eliau cuando tuvo que estar con los profetas de Baal y todo eso? Entonces, vienen las persecuciones, pero eso tiene un propósito. Entonces, así ha sido con los grandes que se hicieron incluso
grandes, pero o sea, no quiero que entiendan en este mundo, sino digamos en lo que es esa fuerza espiritual o esa trascendencia en los mundos de luz, porque no fueron doblegados a través de las acusaciones ni, ni cuando les vituperaban, ni cuando les perseguían. Entonces, yo creo que sí, entender esto cuando se ha conocido a personas que han pasado por toda esta situación en carne propia, es algo que uno se da cuenta por qué Mashiach estableció todo esto para que uno siga su nota musical, siga Mm. su camino, siga el propósito que tiene y se dé cuenta que lo que le está ofreciendo este mundo es nada con relación a lo que es la recompensa. O sea, te dice, no te quedes en el insulto, no te quedes en la persecución, no te quedes en el dolor, no te quedes en eso que esa sensación que te está produciendo aquello, sino que te eleves para poder establecerte en lo que es tu recompensa espiritual, digámoslo así, aunque tampoco me gusta decir recompensa porque es como que si haces algo por recibir algo y no es así, sino Mm. que te integras en una vibración diferente, en una frecuencia de luz. Ujú. Sí, sí, además lo que estás diciendo también se puede leer en el sentido de eh, ser perseguidos por los que rigen las leyes astrales. Es decir, los que dicen, mira, tienes un defecto ahí, tienes que cumplir karma, ¿no? Entonces, bienaventurados los que han trascendido todo ese karma de causa y efecto porque ya no tienen jueces en los cielos. Ya no pueden ser acusados por el acusador astral, ¿no? Los arcontes, como dirían algunos. Pero claro, esto no es religión gnóstica. O sea, no estoy hablando de gnosticismo porque el gnosticismo es dualista. El gnosticismo dice, uy, qué malo es Dios, que nos castiga, nos atrapa aquí. Bueno, sí, pero tú estás lleno de oscuridad y no la trasciendes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Tú eres un ser oscuro si lo manifiestas, ¿no? Por eso hay que pasar por todo esto y no condenar ni siquiera al diablo porque el diablo se condena a sí mismo. Pues digamos que permanece dentro de su esfera, a todos los niveles, ¿no? Sea el diablo que sea, porque diablo significa acusador. Entonces hay diversos tipos de acusadores. Así que nada, ha estado muy bien todo lo que has dicho. Yo creo que ha salido luz de todo esto y otro día podemos seguir expandiendo con otro aspecto, el enneagrama. Así que nada, muchas gracias por participar. Mm, Me alegro que hayas logrado sacar en claro ciertas cosas, no asociando los eneatipos a las bienaventuranzas. Y nada, pues vamos a seguir trabajando sobre nosotros mismos, conociéndonos más y más, para poder trascender toda esa negatividad y ser realmente lo que debemos ser, expresando ese amor sin límites, vida no fragmentada, conciencia integral y serenidad dichosa, infinita. Gracias. Gracias a ti, Fernando, porque siempre nos traes cosas nuevas que a veces uno no conoce y tú pues nos sorprendes con esos temas, con todo lo que nos enseñas, nos dices, nos aclaras, nos expones y pues esa es tu esencia, ¿no? Tu esencia de luz en la que también nos permites complementarnos y salir de ciertos esquemas de este mundo, esquemas mentales y cosas que nos han impedido, digamos, conocer más a fondo todo esto que es grande, es maravilloso. Gracias.